En la época medieval, cuando la comida escaseaba, la gente tenía que ingeniárselas con lo que tuviera a mano. Lo que se les ocurrió puede sorprenderte. Vamos a descubrir las formas inesperadas en que estiraban sus suministros y sobrevivían en los tiempos más duros. El pan era uno de los alimentos más esenciales para la supervivencia, pero no siempre del tipo que esperarías. El pan de trigo era un lujo, a menudo inalcanzable durante guerras, plagas y hambrunas. Los campesinos tenían que ser creativos con lo que encontraban. Cuando los suministros de grano escaseaban, el pan de harina de bellota se volvía común. Las bellotas estaban llenas de taninos amargos que debían remojarse para eliminarlos antes de molerlas. El pan resultante era denso y amargo, nada parecido a los panes suaves que conocemos hoy, pero cumplía su función. La harina de corteza de árboles como el pino o el abedul era otro sustituto. Mezclada con un poco de harina de grano real, producía algo que solo remotamente se parecía al pan, y desde luego no era sabroso. En tiempos aún más duros, se añadía tiza en polvo para estirar los suministros de harina. El pan con tiza tenía una textura arenosa y dejaba un extraño regusto mineral. Durante hambrunas severas, incluso se llegaba a añadir aserrín, que a menudo se hervía primero para ablandarlo antes de mezclarlo con harina. Aportaba poca nutrición, pero ayudaba a llenar estómagos vacíos. Los campesinos también intentaban aprovechar el grano en mal estado, cortando las partes peores y mezclando lo que quedaba con agua o restos, transformándolo en tortas de grano mohoso. Otra opción desesperada era el pan duro remojado en cerveza de mala calidad, lo que lo ablandaba y añadía algunas calorías extra. En el fondo del barril estaban las cortezas quemadas raspadas de los hornos comunales, restos negros y amargos que a veces se masticaban tal cual o se mezclaban con agua. Los panes planos de harina de habas, aunque densos y correosos, ofrecían un poco más de nutrición gracias a la proteína de las legumbres. El pan de monasterio, a menudo hecho de grano, llegaba frecuentemente duro como una piedra, lo que obligaba a los campesinos a ablandarlo en agua, sopa o cerveza antes de comerlo. En los tiempos más duros, el pan se hacía con una mezcla de todos estos sustitutos: bellotas, corteza, tiza, aserrín, algo apenas reconocible como pan. Pero era lo que mantenía viva a la gente. Cuando se acababa el pan, los medievales tenían que buscar sustento en otros lugares. Cuando fallaban las cosechas y se vaciaban los almacenes de comida, los campesinos medievales recurrían al mundo natural que los rodeaba. La recolección de alimentos silvestres se volvió una habilidad esencial para la supervivencia, transmitida de generación en generación. Los bosques, praderas e incluso las cunetas ofrecían alimentos gratuitos para quienes sabían dónde buscar. Las ortigas hervidas eran de los alimentos forrajeros más comunes. A pesar de su dolorosa picadura al tocarlas, una vez hervidas, las ortigas urticantes se volvían perfectamente comestibles y sorprendentemente nutritivas. Ricas en hierro, calcio y vitamina C, la sopa de ortigas podía ayudar a prevenir el escorbuto que solía acompañar las hambrunas. Se preferían las ortigas jóvenes recogidas en primavera, pero en tiempos desesperados, incluso las más duras del verano se cosechaban. Las madres medievales tenían que decir a sus hijos: «No toques esa planta a menos que la vayamos a cenar». El guiso de hojas de diente de león era otro alimento básico de primavera durante la escasez. Cada parte del diente de león es comestible, desde las raíces hasta las flores amarillas brillantes. Las hojas, similares a la rúcula moderna, proporcionaban nutrientes vitales cuando escaseaban las verduras. Los campesinos recolectaban las hojas, las hervían para reducir su amargor y añadían cualquier resto de grasa o carne disponible para crear una comida saciante. Los nabos silvestres requerían más esfuerzo para recolectarse, pero ofrecían un sustento sustancial. Más pequeños y amargos que sus primos cultivados,
Estos tubérculos podían asarse directamente entre brasas calientes o hervirse en ollas. No eran sabrosos según los estándares modernos, pero llenaban estómagos vacíos y proporcionaban valiosos carbohidratos cuando escaseaba el pan. Las raíces de helecho se convirtieron en una fuente importante de alimento en las zonas boscosas. Algunas variedades, especialmente el helecho águila, tienen rizomas ricos en almidón que se pueden desenterrar, limpiar y asar o hervir. Se decía que su sabor era similar al de las papas, pero con un gusto más fuerte y terroso. Sin embargo, algunos helechos contienen compuestos nocivos, así que saber cuáles eran seguros era información crucial para la supervivencia. La sopa de cardo podría sonar como un castigo, pero los campesinos hambrientos sabían que, bajo las dolorosas espinas, los cardos escondían tallos y raíces comestibles. Después de quitar cuidadosamente las espinas, estas partes podían hervirse en una sopa. Los brotes jóvenes de cardo a veces se comían como espárragos cuando no había otras verduras disponibles. El musgo de árbol hervido en agua se convirtió en una medida desesperada durante las peores hambrunas. Ciertos musgos contienen carbohidratos que pueden extraerse al hervirlos, aunque el alimento resultante no tenía prácticamente sabor y ofrecía un valor nutricional mínimo. Básicamente, era como comer alfombra mojada. Pero cuando uno se muere de hambre, hasta la alfombra empieza a parecer apetitosa. La hierba hervida con ajo demuestra cuán creativa puede volverse la gente hambrienta. En circunstancias extremas, los campesinos recolectaban brotes jóvenes de hierba, los picaban finamente y los servían con cualquier condimento disponible. El ajo silvestre, fácil de identificar y abundante en muchos bosques, se convirtió en un añadido común para hacer que este alimento desesperado fuera al menos un poco más comestible. A lo largo de las zonas costeras, las algas crudas proporcionaban una nutrición crucial durante las hambrunas en el interior. Algunas algas son bastante nutritivas, ya que contienen yodo y otros minerales que a menudo faltaban en las dietas medievales. Algunos tipos podían secarse para almacenarse, creando una fuente de alimento duradera que evitaba la inanición en las comunidades costeras. Saber qué plantas silvestres eran comestibles no solo era útil, a menudo era la diferencia entre la vida y la muerte. Esta sabiduría se transmitía de padres a hijos, y los pequeños aprendían desde temprana edad qué plantas recolectar y cuáles evitar. Los errores podían ser mortales, ya que muchas plantas comestibles tienen parecidos venenosos, y los estómagos que gruñían solo se aliviaban parcialmente con plantas recolectadas. El pueblo medieval recurría a sus ollas para preparar algo más sustancioso. Las comidas líquidas se convirtieron en la salvación para muchas familias campesinas durante los tiempos difíciles. Sopas, guisos y caldos extendían ingredientes mínimos para alimentar a más bocas y utilizaban alimentos que, de otro modo, serían incomibles. Una sola olla hirviendo sobre el fuego podía proporcionar sustento para todo un hogar. La sopa de cebolla hecha con agua vieja era una comida común cuando los recursos escaseaban. Agua vieja no era agua estancada llena de polvo, sino el líquido que quedaba después de hervir otros alimentos. Nada se desperdiciaba en una cocina medieval. Las cebollas eran relativamente fáciles de cultivar y almacenar, lo que las hacía accesibles incluso en tiempos duros. Los campesinos medievales fueron los verdaderos inventores del reducir, reutilizar y reciclar, solo que en lugar de salvar el planeta, intentaban no morirse de hambre. El caldo de puerro era un alimento habitual durante las crisis alimentarias. Los puerros eran vegetales resistentes que soportaban condiciones de cultivo difíciles y se conservaban razonablemente bien. Cuando no había carne, lo cual era lo más común durante las dificultades, los puerros aportaban sabor a caldos que de otro modo serían insípidos. Las partes verdes del puerro solían destinarse a la alimentación del ganado en tiempos normales,
Pero durante las hambrunas, cada parte de la planta encontraba su camino hasta la olla. La papilla de guisantes partidos ofrecía una de las opciones más nutritivas durante los periodos de escasez. Los guisantes secos podían almacenarse durante mucho tiempo, convirtiéndose en un recurso valioso cuando no había alimentos frescos. Cuando se cocinaban hasta obtener una papilla espesa, los guisantes proporcionaban proteína y ayudaban a mantener la sensación de saciedad por más tiempo que muchos otros alimentos. La evidencia arqueológica de letrinas medievales muestra que el consumo de guisantes aumentaba durante las épocas de escasez de grano. El puré de lentejas cumplía una función similar a la papilla de guisantes. Estas pequeñas legumbres se cocinan relativamente rápido y ofrecen una buena cantidad de proteína. Cuando se almacenan correctamente, las lentejas secas pueden durar años, lo que las convierte en un alimento ideal para épocas de hambruna. A menudo se machacaban después de cocinarlas para crear un plato espeso y saciante que podía estirarse con agua cuando los suministros escaseaban. En algunas regiones, la sopa espesada con arcilla se volvió una innovación desesperada durante las crisis alimentarias extremas. Ciertos tipos de arcilla, al añadirse a caldos diluidos, creaban una consistencia más espesa y satisfactoria. Aunque la arcilla en sí no aportaba nutrición, generaba una sensación de llenura que ayudaba a sobrellevar el hambre. Básicamente, era la versión medieval de los alimentos light. Te llenan, pero sin calorías. Por desgracia, también sin sabor y sin valor nutricional. El caldo de caracoles podría revolverle el estómago a más de uno hoy en día, pero estas pequeñas criaturas eran una fuente accesible de proteína en tiempos difíciles. Los caracoles podían recolectarse fácilmente en jardines y zonas silvestres. El caldo resultante de hervirlos se usaba a menudo como base para otras sopas, mientras que la carne del caracol se reservaba como una rara delicia proteica. La corteza de queso remojada y frita demuestra la extrema frugalidad de la cocina campesina. Cuando se acababa un trozo de queso, la dura corteza no se tiraba, se remojaba para ablandarla y luego se freía, añadiendo sabor a platos por lo demás insípidos. En tiempos buenos, estas cortezas podían añadirse a sopas para darles sabor. Durante las hambrunas, podían ser la comida en sí. La sopa ligera de repollo o repollo encurtido era un alimento básico en invierno, cuando no había verduras frescas. El repollo podía conservarse mediante encurtido o almacenarse en condiciones frescas y secas durante meses. Cuando los alimentos frescos se agotaban, el repollo conservado se cocinaba en sopas, a menudo diluidas con agua a medida que se agotaban los suministros durante el invierno. El estofado de rana suena como algo sacado de un cuento de hadas, pero estos anfibios eran una fuente gratuita de proteína para quienes estaban dispuestos a atraparlos. Especialmente en zonas pantanosas, las ranas podían recolectarse en grandes cantidades durante ciertas temporadas. La carne se cocinaba normalmente en guisos con las verduras o hierbas disponibles, creando una comida rica en proteínas en tiempos en que no había carne doméstica. Cuando las sopas no bastaban, la búsqueda de proteína conducía a elecciones insólitas. En tiempos normales, la carne era un lujo para los campesinos medievales, reservada generalmente para ocasiones especiales. Durante guerras, plagas y hambrunas, las fuentes habituales de carne escaseaban aún más, obligando a la gente a tomar decisiones difíciles sobre lo que contaba como alimento. Los restos de carne de caballo se aprovechaban cuando estos valiosos animales morían o ya no podían trabajar. Los caballos eran animales de trabajo más que de alimento, pero cuando uno moría de edad, lesión o hambre, su carne no se desperdiciaba. El apego emocional a estos animales de labor convertía la comida en algo solemne. Los campesinos medievales tenían su propia versión de la cocina de la granja a la mesa, aunque en este caso era más bien del arado al plato. La carne de perro
representa una medida verdaderamente desesperada. Los perros eran valiosos para cazar, proteger y acompañar, lo que los convertía en un recurso alimenticio de último recurso. Sin embargo, relatos históricos de situaciones de asedio y hambrunas extremas registran que a veces se consumían perros abandonados o callejeros cuando no existían alternativas. El costo psicológico de comer animales que habían sido compañeros demuestra cuán desesperadas podían volverse las condiciones. El estofado de gato sigue el mismo patrón que el consumo de perros. Los gatos eran valiosos para controlar las poblaciones de roedores en almacenes de grano y hogares. Comerlos significaba no solo romper el tabú de consumir un animal doméstico, sino también sacrificar el control de plagas a futuro. Durante las peores hambrunas, ese beneficio futuro se sacrificaba por la supervivencia inmediata. La carne de cuervo era una alternativa cuando no había animales más tradicionales disponibles. Estas aves inteligentes eran difíciles de atrapar, pero seguían presentes en zonas donde la fauna silvestre había sido cazada hasta la extinción. Los cuervos solían asarse al fuego después de desplumarlos. Su carne se describía como dura y correosa, pero durante las hambrunas, cualquier fuente de proteína era bienvenida. La carne de erizo asada sobre piedras puede sonar inusual hoy en día, pero estas criaturas espinosas eran cazadas ocasionalmente durante las escaseces de alimentos. Después de quitar cuidadosamente las espinas, la carne se asaba sobre piedras calientes. Aunque no era especialmente abundante, un erizo proporcionaba suficiente carne para una comida pequeña para una persona. Las cabezas de pescado hervidas con hojas de nabo muestran la mentalidad de no desperdiciar nada en la cocina campesina. Cuando había pescado disponible, se aprovechaba cada parte. Las cabezas, normalmente descartadas por los ricos, contenían tejido nutritivo alrededor de las mejillas y los ojos. Hervidas con cualquier verdura disponible, creaban un caldo nutritivo. El cerdo salado representaba uno de los alimentos de emergencia más tradicionales. Durante buenas cosechas, algunas familias podían permitirse sacrificar un cerdo y conservar parte de la carne mediante salazón. Estas reservas preciosas se racionaban cuidadosamente en tiempos difíciles. A menudo se usaban más como condimento que como comida en sí. Las vísceras de pescado saladas reflejan el aprovechamiento total de cada captura. Cuando se limpiaban los peces, las entrañas solían conservarse con sal en lugar de desecharse. En tiempos de escasez, estas vísceras preservadas podían enjuagarse y añadirse a sopas o guisos. Aunque su sabor y textura tal vez no agradarían a los paladares modernos, aportaban valiosas proteínas y grasas a dietas críticamente deficientes en ambos. La anguila ahumada se consideraba un alimento valioso durante las hambrunas en regiones donde se podían atrapar estos peces. Las anguilas se conservan bien mediante el ahumado y proporcionan una carne grasa que ofrece bastantes calorías. En zonas pantanosas y a lo largo de los ríos, las trampas para anguilas representaban una estrategia importante de seguridad alimentaria. A diferencia de muchos otros alimentos, una anguila correctamente ahumada podía durar meses. Las ratas asadas se incorporaban a la dieta en las circunstancias más extremas, especialmente durante los asedios urbanos, cuando se había consumido toda la comida convencional. Probablemente, los supervivientes medievales de asedios no acuñaron la frase «eres lo que comes», porque nadie quiere verse como una rata. Ratones de campo en brochetas seguían la misma lógica de desesperación que el consumo de ratas. Al ser más pequeños, se atrapaban varios ratones y se ensartaban para asarlos. Su tamaño diminuto permitía cocinarlos rápidamente, incluso sobre un fuego muy pequeño. A menudo se encargaba a los niños que pusieran trampas simples para estos pequeños mamíferos, cuando la caza mayor ya había desaparecido hacía tiempo. La evidencia arqueológica encontrada en mitones y letrinas, que datan de períodos de hambruna conocidos, muestra un cambio en los restos óseos,
con más huesos de pequeños mamíferos y aves y menos de animales domésticos. Esta evidencia física confirma los relatos escritos sobre la adaptación dietética durante las crisis. Cuando no había comida fresca disponible, las provisiones preservadas se convertían en salvavidas, aunque algunas eran bastante desagradables. Cuando los campesinos medievales enfrentaban tiempos inciertos, la conservación de alimentos se volvía crucial para la supervivencia. Sin refrigeración, la gente confiaba en métodos que a menudo resultaban en alimentos de olor fuerte, pero que podían salvar vidas. Estas técnicas les permitían almacenar la abundancia del verano y el otoño para los meses de escasez venideros. El repollo encurtido era un alimento básico conservado en muchas regiones. Similar al chucrut moderno, el repollo se picaba finamente, se colocaba en capas con sal y se dejaba fermentar en barriles de madera o vasijas de cerámica. El proceso de fermentación generaba ácido láctico que conservaba el vegetal durante meses. Cada familia solía preparar varios contenedores grandes después de la cosecha para que duraran todo el invierno y más allá. El olor al abrir un barril de chucrut de un año podía vaciar una casa más rápido que gritar ¡fuego! Pero nadie se quejaba cuando era la única cena disponible. Las cebollas en escabeche seguían métodos de conservación similares. Las cebollas se conservan relativamente bien en condiciones frescas y secas, pero el encurtido extendía aún más su utilidad. Las cebollas pequeñas solían conservarse enteras, mientras que las más grandes se cortaban antes del encurtido. La solución de vinagre no solo preservaba el vegetal, sino que también añadía sabor a comidas de emergencia, por lo demás insípidas. El ajo en salmuera proporcionaba tanto alimento como medicina durante los tiempos difíciles. El ajo era valorado no solo por su sabor, sino también por sus supuestas propiedades medicinales, especialmente durante brotes de peste. La teoría médica medieval sostenía que los alimentos de olor fuerte podían contrarrestar el aire corrupto, que se creía que propagaba las enfermedades. Aunque el ajo fresco se conserva bastante bien de forma natural, preservarlo en salmuera extendía su disponibilidad. Los guisantes secos representaban uno de los alimentos de emergencia más confiables. Tras la cosecha, se secaban cuidadosamente y se almacenaban en sacos o recipientes protegidos de la humedad y las plagas. Un saco de guisantes secos podía alimentar a una familia durante semanas en caso de escasez. Antes de cocinarse, requerían remojo, idealmente durante la noche. Aunque en tiempos desesperados, este paso a veces se acortaba o se omitía por completo. Las manzanas secas almacenadas desde el otoño muestran la importancia de la conservación de frutas. Las manzanas frescas eran un lujo estacional, pero el secado permitía disfrutar de esta valiosa fuente de dulzura natural durante todo el año. Cortadas en rodajas finas y secadas cerca del hogar o al sol, podían durar meses si se almacenaban correctamente. En tiempos normales, las manzanas secas podían reservarse para ocasiones especiales, pero durante las escaseces se racionaban cuidadosamente. La mantequilla vieja sacada de barriles revela un método de conservación bastante ajeno al gusto moderno. La mantequilla se conservaba a menudo enterrándola en pantanos turbosos o almacenándola en barriles, donde desarrollaba una capa exterior endurecida que protegía el interior. Cuando se recuperaba esa mantequilla almacenada durante una escasez, a menudo ya había adquirido un fuerte olor y sabor rancio. Aún así, proporcionaba calorías esenciales en grasa cuando casi no había nada más disponible. El queso rancio demuestra otro enfoque para conservar lácteos. Los quesos duros naturalmente tienen una larga vida útil, pero durante dificultades prolongadas podían almacenarse más allá de su punto óptimo. La superficie exterior, dura y seca, desarrollaba moho, el cual se raspaba antes de consumirlo. El interior, aunque desmenuzable y de sabor fuerte, seguía siendo comestible. La cerveza agria mezclada con hierbas
representa el destino de la cerveza que había pasado su mejor momento. La cerveza medieval se estropeaba rápidamente en comparación con la moderna, al carecer de pasteurización y sellado adecuado. Cuando la cerveza comenzaba a agriarse, se le añadían hierbas para disimular el sabor cada vez más desagradable. Durante las escaseces, incluso la cerveza muy agria no se descartaba, ya que seguía proporcionando calorías y era más segura que beber agua posiblemente contaminada. Los métodos de conservación en sí mismos nos dicen mucho sobre la inseguridad alimentaria medieval. El esfuerzo intenso invertido en encurtir, secar, ahumar y salar alimentos refleja una sociedad íntimamente familiarizada con la escasez. A diferencia de la preparación moderna para emergencias, que a menudo responde a desastres anticipados, la conservación medieval de alimentos era simplemente parte normal del ciclo anual. Cuando estos alimentos cuidadosamente preservados se agotaban, los campesinos medievales enfrentaban su hora más oscura y sus elecciones alimentarias más desesperadas. Cuando se vaciaban las reservas conservadas y la recolección ya no rendía frutos, los campesinos medievales enfrentaban las decisiones dietéticas más sombrías que uno pueda imaginar. Estas medidas realmente desesperadas representaban la última línea de defensa contra la inanición, cuando cualquier cosa que pudiera aportar sustento se convertía en posible alimento. Las manzanas podridas machacadas y hervidas demostraban una mentalidad de no desperdiciar nada, llevada al extremo. Cuando las manzanas almacenadas empezaban a pudrirse, se cortaban las partes estropeadas y lo restante se machacaba y hervía para crear una especie de salsa o papilla. El proceso de cocción ayudaba a eliminar bacterias dañinas y hacía que algo apenas comestible fuera un poco más seguro. Algunos campesinos medievales fueron los primeros influencers de la comida, salvo que en lugar de publicar fotos de platos hermosos en redes sociales, se las arreglaban para que las manzanas podridas parecieran apetitosas para sus hijos hambrientos. La piel de zapato hervida se integraba en la dieta cuando se instauraba la verdadera hambruna. El cuero, al ser piel animal, contiene colágeno que puede extraerse con una cocción prolongada. Zapatos, cinturones y otros objetos de cuero se cortaban en pedazos, se limpiaban a fondo y se hervían durante horas para crear un caldo espeso con algo de proteína. Aunque ofrecía una nutrición mínima, este alimento desesperado podía aliviar temporalmente los dolores del hambre. Durante el asedio de París en 1590, hay registros históricos que mencionan el consumo de artículos de cuero, tras agotarse todas las fuentes de alimento convencionales. El pan de centeno mohoso representa un terreno particularmente peligroso. Cuando el centeno se infectaba con el hongo cornezuelo, producía compuestos que podían causar alucinaciones, convulsiones e incluso la muerte. Sin embargo, durante las hambrunas severas, incluso este alimento peligroso podía ser consumido a pesar de los riesgos. Las partes más afectadas por el hongo se cortaban, pero incluso consumir pequeñas cantidades de cornezuelo podía provocar síntomas que la gente medieval solía atribuir a causas sobrenaturales más que a un envenenamiento alimentario. El robo y cocción de alimento destinado al ganado resalta cómo se rompían las normas sociales en situaciones de hambre extrema. El pienso destinado a los pocos animales restantes podía ser tomado en secreto y preparado para el consumo humano. Los granos y legumbres destinados a los animales eran generalmente de calidad inferior a los cultivados para las personas, y a menudo contenían más paja, piedras y suciedad. Aún así, podían limpiarse lo mejor posible y cocinarse en forma de papilla. Las zanahorias congeladas comidas crudas reflejan el abandono total de las prácticas habituales de preparación de alimentos. Las hortalizas de raíz que se congelaban en el suelo o en almacenamiento solían considerarse dañadas y se usaban solo como alimento para animales en circunstancias normales. Durante las escaseces,
estos vegetales dañados por las heladas se comían crudos, ya que el combustible para cocinar era tan escaso como la comida misma. Añadir tiza o tierra como relleno representa quizá el intento más desesperado de crear la ilusión de un plato más abundante. Sin ningún valor nutricional, estas sustancias se añadían a comidas exiguas solo para aumentar el volumen y generar una sensación temporal de saciedad. El consumo de arcilla o geopagia ha sido documentado en condiciones de hambruna extrema en muchas culturas y épocas. Los pozos de cerveza usados en la cocina demuestran el aprovechamiento total de cualquier fuente alimenticia posible. El sedimento que quedaba en el fondo de los barriles de cerveza, compuesto principalmente de levadura muerta, se recogía cuidadosamente y se añadía a la masa del pan o a sopas por su ligero valor nutritivo. La levadura es relativamente rica en proteínas en comparación con muchos otros alimentos disponibles durante las hambrunas, lo que hacía que estos pozos fueran sorprendentemente valiosos. El registro histórico de estas medidas desesperadas proviene principalmente de crónicas escritas durante o después de grandes hambrunas, registros judiciales que documentan crímenes alimentarios y evidencia arqueológica. Muchos relatos describen a adultos renunciando por completo a la comida para que los niños pudieran recibir lo poco que había. Las tasas de infanticidio y abandono infantil aumentaban durante las peores hambrunas, cuando las familias ya no podían alimentar a todos sus miembros. El impacto psicológico de estas medidas desesperadas perduraba mucho después de que la crisis terminara. Muchos textos medievales describen la vergüenza que sentían los sobrevivientes por haber comido alimentos considerados tabú o repugnantes en circunstancias normales. Las autoridades religiosas ocasionalmente emitían dispensas especiales para absolver a las personas de pecado por haber consumido alimentos prohibidos durante hambrunas confirmadas. El conocimiento sobre alimentos de emergencia, qué se podía comer, cómo debía prepararse y qué riesgos implicaba, representaba información vital para la supervivencia, transmitida de generación en generación, y ayudó a las comunidades a resistir los periodos más duros de la historia.